Pues bueno, primero que nada, es un placer, como siempre, tener la oportunidad y el espacio de compartir con todos ustedes que están dedicando un ratito de su tiempo a estar aquí conmigo y con la Casa Nobel Biocare y todo el apoyo que nos dan para poder platicar un poquito de lo que hacemos día con día. Sean todos muy bienvenidos a este pequeño webinar y muchísimas gracias por su atención y por dedicar una parte de su tarde a estar aquí conmigo. Cualquier cosa que necesiten, por favor, con toda confianza, al final vamos a resolver todas las dudas que tengan. Entonces, esta es una plática muy similar a la anterior que tuvimos el gusto de dar, nada más que con un final un poquito ya subsecuente para dar seguimiento a la parte 2, que es ahora sí la parte restaurativa protésica, que no es por anunciárselos de manera o de crear como expectativas, pero la verdad van a ver una presentación brutal y fuera de serie por parte del doctor Carlos García, que es mi socio. Entonces, pues bueno, me presento, yo soy el doctor Andrés Peñal Batrón. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son rehabilitación o de los maxilares atróficos con implantes cigomáticos. Yo soy egresado y formado en la Universidad Intercontinental, tanto de licenciatura como de posgrado, y a la fecha tengo el privilegio de seguir dando clases en la misma institución. He dado tanto licenciatura como posgrado. También, por supuesto, soy miembro del Ateneo Odontológico Mexicano, uno de los grupos, o el grupo más antiguo de estudios que sigue vigente en México, de la cual los invito cuando ustedes gusten. El seminario que esperemos este año ya se vuelva a tomar forma después de la tortuosa y complicada pandemia que hemos vivido todos nosotros. Están cordialmente invitados a los seminarios de este grupo de estudios, que la verdad son fuera de serie y la pasamos brutal en ellos. Y un poquito ya el logo de donde yo soy parte, y es una frase que le gusta mucho al líder de nuestro equipo, el doctor Ricardo Mitrani. Dice que un grupo se convierte en un equipo cuando cada miembro está completamente seguro de sus fortalezas y de sus carencias. O sea, de lo que es él, de lo que maneja de manera increíble y de lo que está listo para contribuir y, por supuesto, dar pie a las otras especialidades, a los otros colegas en los que estamos en el grupo para que participen dentro de la resolución de un caso o en todo. Entonces, yo creo que siempre que se hagan las cosas en equipo y que cada uno aporte lo mejor de sí y deje a otros aportar también lo mejor, es cuando vamos a tener casos mucho mejor logrados, mucho mejor éxito en nuestros tratamientos y mucho mejores beneficios para nuestros pacientes. Aquí somos algunas partes de los que estamos en el grupo, el doctor Mittal, el doctor Jack Goldberg, el doctor García, que va a dar la segunda parte con ustedes, la doctora Caro, ahí también está el doctor Salvador, el doctor Christian Coachman, que creo que también ha hecho cosas revolucionarias e impresionantes en el mundo de la odontología, como todo lo del DSD y todas esas partes que sabemos que son muy revolucionarias y están muy en boga, y ha hecho como modificar lo clásico de la odontología a migrarlo a un tema mucho más moderno, mucho más agradable y, ¿cómo se llama?, atractivo para nuestros pacientes, etcétera. Entonces, sin ser, por supuesto, la panacea, pero creo que tuvimos el privilegio de estar ese día con él ahí, y la pasamos fuera de serie desde el hecho de tener ya carteras como de dientes que se le pueden ofrecer a los pacientes para imitar, no sé, los dientes de Alessandra Ambrosio, o de Adriana Lima, o de él mismo, o de Elvis Presley, que nos platicaba que había conseguido ahí unas impresiones que se le habían vendido en Estados Unidos. Se me hace brutalmente fuera de serie. Por supuesto, el equipo de casa y el equipo que más agradecido estoy, por supuesto, en la vida y que me impulsa todos los días para poder llegar a donde estamos hoy en día, es mi esposa, la doctora Luisa, y mis dos hijas, Valentina y Victoria, lo más hermoso que he podido ser partícipe, sin lugar a dudas. Y, por supuesto, mi equipo quirúrgico, que sin él no podría en ningún momento hacer y trabajar en este tipo de procedimientos, el doctor Ernesto Leonel Lucio, jefe de cirugía maxilofacial del ENES de León, anterior y también jefe de JOCO en cirugía maxilofacial igual. Aquí un servidor que también muy orgullosamente les digo que soy también profesor del ENES de León, del programa de cirugía maxilofacial. Aquí tenemos una alumna muy entrañable que estaba en Nicaragua, esta Mercedes, muy linda niña que estaba en particular en la cirugía, y por supuesto mi equipo de anestesia, el doctor Pablo Rivera Alfaro, el cual nos da la sensacional oportunidad de hacer todo este tipo de procedimientos de una manera impecable, con unos pacientes totalmente controlados en todos sentidos y con sedación endovenosa, lo cual reduce los costos y la movilidad de nuestros pacientes de manera muy importante. Muchas gracias a todos ellos. Y para empezar, vamos a ver un pequeño video del doctor Rubén Dabó, que está de manera entrañable con la Casa Nobel Biocare.
benefits for the patients from the Zygoma concept are enormous because it is a graftless approach, a graftless solution for this sort of patients that normally have a graft approach. So we need less time, just less time consuming. The costs are going to be less than normal, and the most important is that the acceptance rate for the patients are going to be higher, okay? Because we are speaking about the possibility of treating one extremely resourced patient from one day to the other, just in some hours. And this is the greatness of the Zygoma concept. Ok, y aquí nada más como que retomando un poquito lo que el doctor Davo nos quiere compartir es, en pacientes con características de este tipo, pacientes con atrofias maxilares muy severas, porque algo que es muy cierto y vale la pena 100% comentar, tampoco los zigomáticos son la elección o la solución para todos los pacientes y tampoco es correcto, así como de repente ha sucedido con los implantes de manera convencional, que de repente hemos quizás pecado un poquito como gremio de sobreexplotar estas soluciones y irnos demasiado radicales con la solución de implantes. Los zigomas, por supuesto, son una solución maravillosa y, como dice bien el doctor Davo, es una solución para tratar pacientes con reabsorciones maxilares muy severas, los cuales no necesitan pasar por fases o por procesos de injertos ni elevaciones del piso del seno maxilar, etcétera. Para pacientes que ya han pasado por ellas y han sido fracasos en sus tratamientos, los cuales ya no están dispuestos a hacerlos, pacientes que no lo quieren, pacientes que han vivido tratamientos tortuosos, los cuales ya no están dispuestos a pasar por eso, o pacientes que realmente no tienen el tiempo, no quieren esperar el tiempo para pasar por este tipo de procedimientos, nos van a dar la solución de tener muchas veces dientes atornillados en nuestro paciente de un día para otro. Yo también considero que es una solución maravillosa y yo a lo largo de los años que he tenido la oportunidad de practicarlos me he ido enamorando cada vez más entrañablemente de este tipo de implantología, la cual 100% cuando son casos bien seleccionados, la recomiendo ampliamente y creo que es una solución sensacional para nuestros pacientes. Por supuesto, con sus pros y contras como cualquier otro tipo de procedimiento. Y si bien este caso es una pacientita que tuvimos la fortuna de atenderla en la Universidad Intercontinental hace ya muchos años, era un caso, como pueden ver, con una atrofia maxilar muy, muy severa. Es una paciente que no fue tratada con implantes zigomáticos, era una paciente joven y anteriormente como que éramos un poquito más radicales en el sentido de ofrecer más este tratamiento a pacientes de edad más avanzada, siendo hoy en día no una limitante necesaria para poder hacer este tipo de tratamientos. Si bien, por ejemplo, el doctor Maló, que es otro, digamos que referente en este tipo de procedimientos, le gusta mucho a él como que poner o hacer mucho hincapié en que sean pacientes de edades más avanzadas, como que él prefiere si son pacientes más jóvenes, tratarlos de manera más conservadora hasta cierto punto o tratar de devolverles el hueso alveolar suficiente para ofrecerles implantes convencionales. Hasta cierto punto comparto esa filosofía, pero de repente hay pacientes que no están dispuestos a pasar o no quieren o no son el perfil o no se van a cuidar de la manera adecuada para que este tipo de procedimientos de reconstrucción y regeneración funcione de manera adecuada. Entonces yo creo que más bien es la selección en particular de cada caso. Ella en su momento todavía no estábamos muy empapados en la implantología zigomática, era una paciente relativamente joven, la cual había perdido sus dientes a muy temprana edad y propusimos en ella una reconstrucción. Entonces, en ella hicimos, como pueden ver, vasodilatación venosa, disección del piso de fosas nasales, elevación unilateral del seno maxilar y preparamos nuestro maxilar. Y bien, no tenemos espacio para poder colocar implantes convencionales, entonces decidimos hacer nuestra reconstrucción, la cual en ella en particular utilizamos proteína morfogenética recombinante humana tipo 2, nombre comercial Infuse, que aquí está las soluciones y los botecitos de Westerly como viene, aquí está la esponja ya cortada y preformada para poder hacer nuestro material de injerto como lo queremos hacer. Me gusta mucho a mí utilizar cuando hay ese tipo de injertos, que no es el punto medular de la plática, ni mucho menos, pero ya dar algunas células vivas. Es un quimiotáctico muy importante, cuando nos va a dar una tracción celular bastante fuerte para poder formar hueso en nuestros defectos que queremos reconstruir. Me gusta siempre agregarle un poquito ya sea de aspirado medular o de hueso autólogo para ya darle células vivas a este injerto y el sustituto, por supuesto. Y aquí hicimos una reconstrucción con mallas de titanio, que era como que el ABC de la utilización de Infuse en un inicio, eran siempre mallas de titanio para tener esta comunicación celular hacia los tejidos o hacia el periósteo para darle toda la potencial o explotar toda la funcionalidad que tiene esta proteína morfogénica.
Y vemos que a lo largo de 8 meses pudimos formar una muy bonita herradura ósea para poder colocar implantes convencionales sin ningún problema. Pero hoy en día, les digo de manera muy sincera, esta paciente tuvo un proceso muy complejo, un proceso muy largo, un proceso de muchos tropiezos, de muchos sacrificios. Fue una pacientita que se quedó 8 meses sin la utilización de sus prótesis o 6, 7 meses sin la utilización de ellos. Una paciente que cursó por un proceso de depresión importante porque al final del día estar dentro de un periodo tan largo de tiempo pues no es nada agradable. Al final del día era lo que se tenía que hacer y ni modo, bueno, hay que hacer ciertos sacrificios para poder obtener los resultados que queremos, pero creo que hoy en día, y como viví la experiencia con ella, creo que lo más sensato hubiera sido colocar a lo mejor 4 implantes cigomáticos y evitarlo o reducirle el tiempo de sacrificio que ella tuvo que vivir. Si bien estuvo bastante bien ese tratamiento, al final quedamos muy felices con él y ella también, pero creo que por tiempos y tal hubiera sido quizás una alternativa mucho más sencilla. Y bueno, ya vamos a entrar un poquito a la descripción de cómo son estos implantes cigomáticos. Estos en particular, y ya es que algo también que vale toda la pena mencionar, es quién inventó, quién fue el que diseñó los implantes cigomáticos. Y si bien no estamos muy empapados en el tema, podríamos pensar que es quizás un tipo de implantología mucho más moderna o mucho más en boga, que si bien los diseños actuales de hoy, por supuesto que sí lo son, pero en un inicio, el que también inventó este tipo de implantes fue el doctor Brånemark, igual que inventó los otros implantes, porque cuando él comenzó a darnos la hermosa implantología para tratar a nuestros pacientes, no existía aún ni se había diseñado la técnica ni la utilización de los injertos a nivel del piso del seno maxilar o la disección para poder hacer elevación y colocación de los injertos. Entonces, él, para sopesar o poder rehabilitar el maxilar posterior y dar soluciones a sus pacientes, o los pacientes cuando estaba haciendo esta caso, chica diseñó implantes mucho más largos que iban anclados a nivel mucho más superior para poder hacerlo. Si bien no eran lo que son hoy, por supuesto que no, estos han ido mutando o migrando o modificándose al paso de los años, tanto en técnica como en forma de los implantes. Aquí podemos ver quizás el primer implante cigomático ya desempeñado como era en un inicio de la casa Nobel Biocare, que era un implante maquinado, pulido, roscado completamente y con un hexágono externo compensado a 45 grados. Después de vino una migración y, por supuesto, empezaron en lugar de hacer una superficie maquinada, una superficie Taunite, que va a acelerar los tiempos de integración. Vamos a mejorar esta adaptación, nuestra integración con el hueso. Igual era un implante totalmente roscado, con una pequeña perforación en la nivel de la punta para una formación de un puente y tener mucho mejor anclaje. Igual era un hexágono externo. Eso a la fecha, en todos los implantes cigomáticos que existen en el mercado, se mantiene un hexágono externo en todas las compañías que existen. Pero ¿qué fue lo que empezaron a ver al pasar el tiempo con estos implantes? Vieron que tener una rosca en su totalidad, a lo largo de todo el implante, vieron que no era necesario. Y si bien, además de no ser necesario, era algo que nos podía traer complicaciones o tragos amargos durante la función y la vida de estos implantes cigomáticos. Nosotros sabemos que existen, por supuesto, las periimplantitis, y en nuestros implantes cigomáticos va a ser muy frecuente, no nada más la periimplantitis, porque aunque nuestros pacientes sean unos titanes de la higiene y vengan a sus mantenimientos convencionales, sobre todo los implantes extrasinusales que quedan en la porción anterior de nuestros maxilares cuando hacemos quad cigomas, al no tener una inserción a nivel del implante en cuanto a la mucosa, va a ser muy frecuente la retracción de esta y la presencia de recesiones o retracciones gingivales a nivel de estos implantes. Entonces, vieron que era mucho mejor tener superficies lisas o pulidas para tener mucho mejor respuesta de los tejidos y post cuando existen este tipo de retracciones con este tipo de modificaciones. Además de que el anclaje alveolar va a ser nulo o mínimo en la colocación de implantes cigomáticos. Estamos en el entendido que van a ser pacientes con atrofias maxilares muy severas, entonces este es el nuevo diseño que nos da la casa Nobel Biocare, los implantes, digamos que más modernos que se encuentran de esta casa comercial ahorita en el mercado. Tenemos estos que igual se compensan a 45 grados, que se llaman Nobel 45, o tenemos los Nobel 0, que es un implante cigomático igual, nada más que en lugar de ser compensado a 45 grados, es un implante recto, con un poquito más de grosor. ¿Y cómo va a ser esta compresión? ¿Dónde vamos a querer, o en dónde vamos a tener este anclaje en nuestros, implantes cigomáticos? En este nivel, nuestro anclaje primordial o primario que vas a buscar, y de ahí viene su nombre, es a nivel del hueso malar o cigoma. Aquí es donde vamos a tener este anclaje en nuestros implantes y que estamos buscando para tener esta proyección
de nuestra plataforma a nivel de la cavidad oral y el proceso alveolar. A veces vamos a tener anclaje alveolar y a veces no. Entonces, nuestro anclaje primario más importante va a ser generalmente a nivel del hueso zigoma. Entonces, esto es mi implante zigomático ya colocado dentro de un maxilar atrófico. Fíjense cómo depende de la situación, y ahorita vamos a ver un poquito la clasificación. Vamos a tener implantes que van a estar extrasinusales o por fuera del seno maxilar, o intrasinusales que van a correr dentro del seno maxilar, pegados a la pared lateral del mismo. Ahora, aunque sean extrasinusales, en la porción más coronal, como vamos a entrar en el hueso zigomático, siempre van a quedar dentro del seno maxilar, aunque sea una pequeña porción del implante. ¿Y cómo vamos a poder nosotros ver o qué tan severamente está esta atrofia en nuestros maxilares? Pues una clasificación muy sencilla, que el primero, o de los primeros que describieron este tipo de atrofias fue el doctor Carlos Aparicio. Esta es una clasificación que se llama SAGA, que así se llama su instituto y su complejo de centros de implantología zigomática. Y me parece que es una de las más afinadas y más sinceras, que va del 0 al número 4 y va a ir en medida de SAGA 1, SAGA 0, 1, 2, 3 y 4. Que va en correlación a cómo van a quedar nuestros implantes zigomáticos en correlación a nuestra atrofia maxilar, sobre todo, no tanto en la pared alveolar, que también, por supuesto, pero a nivel de la pared lateral de nuestro maxilar. Entonces, el tipo 0 es un maxilar, si bien sí con una atrofia importante, si no, no estaríamos pensando en la colocación de estos, pero con algo de proceso alveolar y nuestro implante o nuestra pared lateral con no tanta reabsorción, lo cual nos hace que nuestro implante zigomático quede completamente intrasinusal, pegado a la pared lateral del seno. El tipo 1 ya tenemos esta curva o esta atrofia, la cual seguimos teniendo un implante dentro del seno maxilar pegado a la pared lateral, pero ya limítrofe con la pared lateral del maxilar igualmente. El tipo 2 ya tenemos una exposición o parte de nuestro implante extrasinusal. Eso es lo que les digo, que aunque nosotros de todos modos le digamos extrasinusal a nuestro implante, alguna porción va a estar dentro del seno maxilar. El tipo 3 ya es un implante completamente extrasinusal, con algo de proceso alveolar. El tipo 4, cuando ya no existe nada de proceso alveolar, entonces nuestro implante va a tener un único anclaje a nivel del hueso malar. ¿Y qué confección o cómo podemos echar mano a nuestros implantes zigomáticos para sacar adelante nuestros casos con atrofias maxilares severas? Tenemos estas tres alternativas, que son la combinación de implantes convencionales con implantes zigomáticos de manera muy general, y cuando tratamos maxilares completos atróficos o full arch. Puede haber pues, casos un poquito más particulares, por ejemplo, de casos unilaterales, otras situaciones, pero esto es como que la de batalla. Estos son los 4, digamos que confecciones más populares o comunes. Tenemos la utilización de 2, 3 o 4 implantes convencionales en la premaxila, que esto va a depender de la cantidad de proceso alveolar remanente en la misma, del tipo de prótesis que se quiere colocar para ver qué tanto equilibrio, qué tanto volado anterior o qué tanta solidez necesitamos a nivel de esta estructura para ver si podemos colocar 2, 3 o 4. Puede haber hasta cierto punto también temas económicos. Yo pienso que mientras más pongamos en el sitio, si podemos poner 4, maravilloso. Si podemos poner 3, todavía estamos muy bien. 2, tampoco es que esté erróneo, pero tenemos un poquito más complicado nuestro tratamiento. Y por supuesto, atrofias posteriores severas en las cuales nuestro paciente no quiere recibir ningún tipo de injerto. El colapso posterior sea tan severo que deseamos mejor irnos por un implante zigomático, o, como comentábamos anteriormente, casos fallidos de elevaciones de seno previas, injertos, y que el paciente ya no quiere recibir este tipo de tratamientos, echar mano de estos implantes zigomáticos en el maxilar posterior. Y la otra alternativa, y que en particular en mi caso creo que es la que más comúnmente he utilizado o más ocasiones he tenido la oportunidad de tratar, maxilares muy severamente atróficos, en los cuales vamos a colocar un quad zigoma. Si bien hay gente que puede combinar, autores importantes o colegas que utilizan a lo mejor 4 implantes zigomáticos y 2 pterigoideos, o un par de implantes transversales y 4 zigomas, o 2 transversales y 2 zigomas, o 6 zigomas, creo yo que con 4 implantes zigomáticos bien colocados y en una buena distribución, llámese estas plataformas a nivel de laterales o caninos y las posteriores a nivel de 5 o 6, creo que tenemos una muy buena distribución de fuerzas para poder tratar a nuestros pacientes sin sobretratarlos y ofrecerles prótesis predecibles de tratamientos con un buen pronóstico a futuro. Y esta es nuestra barra de herramientas para trabajar en la implantología zigomática. ¿Cómo viene? Tenemos nuestro set de fresas, que va a ir, por supuesto, creciendo. Tenemos 3 fresas más cortas, que yo en particular utilizo de manera regular o generalmente en la parte posterior para colocar los implantes en el segmento posterior. Vamos a ir una fresa de 3.9,
una transicional que va a migrar de 3.9 perdón, de 2.5 a 3.9 y una final de 3.9. Y las largas que van a venir en la misma confección de diámetros, una inicial de 2.9 y la transicional para abrir una osteotomía y una final de 3.5. Estas las utilizo de manera mucho más común en el segmento anterior para colocar los implantes anteriores. Y antes de todo eso, una fresa de bola para poder labrar muy bien, obtener la entrada de nuestro cigomático mucho más estable, como anteriormente en otras casas comerciales, que primero fresamos de bola para hacer una mesetita y poder entrar sin ningún tema, sin sesgos ni micromovimientos a nivel de nuestros fresados consecuentes. Y tenemos dos maneras de medir nuestros implantes. Uno inicial, cuando vamos a meter nuestra primera fresa de 2.9, la cual tiene un pequeño ganchito que nos va a hacer medir, o vamos a tener la oportunidad de medir en dónde está emergiendo nuestra fresa. Recuerden que vamos a querer que nuestros implantes sean bicorticales a nivel del hueso cigomático. Entonces, esto para tener una idea de qué nivel estamos fresando, y una fresa, o perdón, una sonda final, la cual nos va a dar la profundidad a la cual estamos entrando para escoger qué implante vamos a colocar en nuestro paciente. ¿Y qué sigue? ¿Cómo vamos a hacer el protocolo de tratamiento de estos pacientes? ¿Cómo vamos a colocar nuestros implantes cigomáticos? Yéndonos a la parte quirúrgica. Ya el día de mañana, les repito, van a tener la gente que se conecte la enorme fortuna de escuchar un espectacular profesionista, el doctor Carlos García, que ya les comentará un poquito más de toda la parte protésica, cómo se selecciona un caso, todo ese tema de cómo van a rehabilitar a este paciente con implantes cigomáticos, o cómo escoger y cómo hacer este tipo de tratamientos. Pero yéndonos a la parte quirúrgica, una vez seleccionando el caso, etcétera, a mí me gusta hacer este tipo de abordaje tal. Una incisión vertical más o menos a nivel de segundo molar, una incisión lineal crestal, antes lo hacía a veces más palatina, a veces no. Existe la incisión circunvestibular, existen diferentes abordajes. A mí me gusta exponer muy bien mi proceso alveolar para estar bien certeros a qué nivel estoy colocando mis hexágonos o mis plataformas, y por supuesto a qué profundidad, para tener la certeza de que estamos bien posicionando nuestras plataformas y nuestra prótesis va a quedar en óptimas condiciones. Entonces, hago una incisión lineal, podemos o no respetar nuestra papel incisiva, que es una estructura que nos ayuda muchas veces a la rehabilitación de nuestros pacientes, igual en cuanto a posición de nuestros dientes, y del otro lado hacemos la misma. Entonces, ahora que vamos a estar trabajando, y muy importante, nuestra pared lateral maxilar, nuestro agujero infraorbitario, que va a ser una de las estructuras que nos van a guiar para hacer la disección de nuestros pacientes en esta zona de acá, y por supuesto el borde infraorbitario, la órbita en su parte inferior, y nuestro arco cigomático. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Una vez hecho nuestra decisión, así vamos a hacer nuestra disección. A mí me gusta mucho ir de manera paulatina disecando toda la mucosa alveolar hasta tener una soltura completa de la misma, y entonces sí irme a encontrarme siempre esta estructura, el agujero infraorbitario. De ahí nos vamos hacia la pared lateral para encontrar e irnos hacia la exposición de nuestro arco cigomático. Una vez hecho esto y tener esta estructura, existen muchos detractores. A mí en particular me gusta mucho utilizar un detractor convencional Minnesota. Existen detractores inclusive específicos para ese tipo de implantología. Pero en mi experiencia, siento que aunque son muy cómodos de utilizar, traccionan muy importantemente los tejidos, y muchas veces tenemos elongaciones o alguna alteración transitoria generalmente de nuestro nervio infraorbitario, lo cual nos van a dar ciertas parestesias o disestesias en la cara de nuestros pacientes. Entonces prefiero ser un poquito más conservador, y a mí en lo personal, me gusta mucho utilizar el retractor de Minnesota, lo siento muy cómodo para hacer este tipo de procedimientos. Entonces, esta es nuestra área de trabajar. Entonces, vamos a hacer una osteotomía que depende del rango de experiencia que tengamos, de ser más o menos chiquita. Y, digo, no hay ningún tema, si necesitamos hacerla amplia para estar bien certeros, mejor una osteotomía amplia para entrar a nuestro seno maxilar. Quitamos nuestra tapita de hueso o la empujamos, eso es a preferencia del operador, y vamos a checar esta mucosa. Tampoco es un paso totalmente, digamos que, forzoso, pero mientras más gentiles y más respetemos las estructuras de nuestro paciente, mejores postoperatorios y mucho más confort de los mismos vamos a tener. Entonces, disecamos nuestra mucosa para quitarla del camino en donde vamos a hacer nuestro fresado. Esto es algo muy sensato. Siempre, una vez hecha nuestra disección, vamos a orientar nuestra fresa para ver en dónde estamos o a qué nivel queremos entrar y salir. Recuerden que vamos a tratar de, o vamos siempre a bicorticalizar nuestros implantes. Entonces, queremos ver en qué nivel vamos a emerger. A mí me gusta mucho marcar exactamente, sentir con mi fresa de bola a qué nivel voy a fresar, y
también corroborarlo en nuestra cara del paciente, tocar muy bien el borde infraorbitario para estar bien certeros que estamos lo suficientemente alejados, mínimo 5 milímetros alejados de esta estructura para evitar algún daño a nuestro globo ocular o cualquier tipo de estructura vecina. Y aquí está a qué nivel queremos entrar. Vamos a tener anclaje a este nivel, si es que tenemos el borde alveolar, anclaje a este y anclaje a este. Entonces, vamos a tratar de bicorticalizar. ¿Y cuánto vamos a querer sacar la punta de nuestro implante cigomático? Idealmente, muy poquito, 1 o 2 milímetros máximo. Lo único que queremos es estar certeros que estamos bicorticalizando. No queremos proyectar esta punta más allá de lo necesario, porque si no, ¿qué pasa? Nuestros pacientes duermen como todos de ladito o recargamos la cara en ciertos niveles. Entonces, este borde agudo que está haciendo compresión contra la piel, eventualmente puede haber la presencia de una, o la formación de una fístula, infecciones, etcétera. Entonces, vamos a tener que entrar a remover esta punta. Entonces, vamos a ser lo más conservadores en este sentido y emerger lo más poquito que se pueda esta punta de nuestro implante cigomático. Entonces, una vez localizando nuestro trayecto, que lo podemos hacer de manera, digamos que ubicacional en el momento, o podemos pintar también con un lápiz tinta, un plumón quirúrgico, cualquier cosa, el electro, cualquier cosa para estar bien certeros a qué nivel vamos a hacer. Ahora, si entramos y fresamos a través de nuestro proceso alveolar y a la entrada del techo, del seno maxilar. Después de esto, que es nuestra fresa de bola, como comentábamos, esta es solamente para entrar y labrar este pequeño meseta para entrar con esa siguiente fresa. Estos son unos cilindros que vienen dentro del kit, que están hechos para cuidar los tejidos de nuestro paciente. Recordemos que son brocas muy largas, las cuales fácilmente, si no tenemos cuidado, podemos lesionar cualquier estructura blanda de nuestro paciente, llámese los labios, los carrillos, etc. Entonces vamos a entrar con nuestra fresa, nuestra broca, hasta ver que emerge la punta de la misma. Entonces, de nuevo, vale la pena que hagamos una muy buena disección de esta parte para poder tener acceso a suficiente visión para poder ver cómo emerge nuestra punta a este nivel. Después de ahí, entramos con nuestra primera sonda que comentábamos anteriormente, que tiene un ganchito. Vamos a entrar, vamos a anclar y a fijarnos dentro del hueso de la pared, perdón, del arco cigomático y vamos a ver a qué nivel estamos fresando. Y esto ya nos va a dar una idea de cuál va a ser nuestro implante final generalmente. Después de ahí entramos con esta fresa transicional, la cual tiene una punta redonda roma y de ahí se expande o se hace más ancha para hacer la transición a la siguiente fresa. Una vez hecha esa transición, terminamos de fresar y como tipo un poquito ya, por un tipo de experiencia, depende de la solidez estructural de nuestro arco cigomático, podemos entrar más o menos en nuestra fresa para tratar, igual que los implantes convencionales, tener un mejor anclaje o mejor fijación inicial de nuestros implantes, pero bueno, es algo que nos va a dar la experiencia. Una vez terminado nuestro fresado, vamos a entrar con esta sonda de implantes. Es una sonda igual que las pequeñitas que teníamos en implantología, nada más que en versión grandotota, que nos va a dar desde 30 hasta 50 milímetros de manera convencional. Los nuevos kits llevan hasta 52.5, que es el implante hoy en día de la casa Nobel más largo que hay. Y con esto vamos a centrar para ver qué implante nos toca colocar en nuestro paciente. Una vez seleccionado nuestro implante y medido nuestra profundidad, vamos a lavar de manera, ¿cómo se llama?, concienzuda todo el trayecto por el cual ha pasado nuestro implante cigomático, sobre todo la osteotomía a nivel del cigoma. La vemos muy bien el seno maxilar, la vemos muy bien todo para que no se haya proyectado. Es una osteotomía muy larga, entonces no queremos que ninguna porción de tejido blando de la membrana, de la mucosa, de cualquier lugar, haya entrado en alguno de los trayectos donde queremos que este implante tenga su integración. Entonces, un lavado muy importante me parece muy sensato siempre. Yo de manera muy personal lo hago con microvacín, es solución hipotónica de hipoclorito de sodio, la cual además nos va a dar cierto grado de desinfección, tanto en esta porción como en el seno maxilar. Una vez terminado esto, podemos llevar nuestro implante ya sea con una pieza rectangular o con un contraángulo. Yo anteriormente utilizaba nada más esta pieza, pero después, al paso del tiempo, vi que un contraángulo convencional de implante también funciona de manera excelente, inclusive muchas veces mejor que la pieza angular recta. Pero vaya, es un poquito una cuestión personal, las dos funcionan muy bien. Yo tengo las dos cosas y depende del caso, depende del momento de la cirugía, utilizo una u otra. Entonces, se puede hacer con una pieza o con un transportador manual que viene. Entonces entramos, viene un tornillo de cobertura en nivel de la montura del cigoma, lo vamos a quitar para evitar perderlo y vamos a anclar nuestro implante cigomático. Lo vamos a tomar y ya sea lo podemos llevar con, como comentamos anteriormente, este transportador que es como en cualquier tipo de implante, y lo vamos a llevar con el torque que tengamos en nuestro programa o un transportador manual. Y, ojo, muy importante,
siempre estar conscientes que en donde está la entrada de nuestro tornillo es el nivel en donde va a emerger nuestro hexágono o nuestra plataforma a este nivel, ¿vale? Una vez colocado nuestro implante, me gusta mucho y de manera regular, antes de quitar o remover todo, dependiendo y el número de implantes que tengamos, ya sean 2 o 4, colocar nuestros desarmadores para ver en qué nivel está orientada nuestros hexágonos y ver que estemos paralelos al plano crucial, que todo se vea de manera adecuada. Entonces me gusta siempre paralizarme con este tipo de aditamento para poder ser lo más preciso posible. Una vez, ahora sí, estando cómodos con la posición de nuestro implante, de nuestro hexágono, quitamos nuestra plataforma, quitamos nuestra montura, otra vez volvemos a lavar todas las estructuras para evitar proyectar cualquier tipo de tejido blando o algo, detritus, cualquier cosa que estemos aventando a este nivel para evitar un proceso infeccioso posterior a la colocación y quitamos nuestra montura. Y tenemos dos alternativas. Una, colocar nuestro tornillo de cobertura y cerrar a nuestro paciente. Es una manera, sí, muy sensata de garantizar la integración de estos implantes, pero un poquito más incómoda para el paciente, ya que va a tener que estar unos 4 o 5 meses esperando que este implante esté listo para ser descubierto y vuelto a cargar. O la otra alternativa, siempre y cuando tengamos las condiciones necesarias, ya sea la fijación óptima en un implante es necesario para poder hacer una carga, por supuesto, hacer una carga inmediata del mismo. O sea, es una cerradita y encima una prótesis total, o unir nuestros implantes y hacer un pick-up y una carga inmediata. Siempre haciendo un hincapié muy importante en nuestros pacientes de que no pueden comer nada duro durante este periodo de integración. Estos implantes tienen un altísimo éxito un altísimo porcentaje de éxito de predictibilidad o integración, siempre y cuando nuestro paciente no se dedique a masticar con todo, porque entonces sí vamos a meternos en camisa de 11 varas y podemos perder la integración de estos implantes. Y como los planeamos, creo yo que una de las estructuras o de los programas, estructuras de los programas que más me han ayudado para poder hacer este tipo de planeaciones, aunque no sea una cirugía muchas veces guiada de manera tomográfica completa, es el DTX Studio Implant o Implant Studio de la Casa Nobel. Creo que es una herramienta sensacional. Para no aburrirlos mucho, les voy a poner un pequeño segmento de cómo se hace una planeación de este tipo de implantología. A ver qué les parece. Entonces, si no lo tienen, es de los pocos, digamos que casas comerciales, o la única casa comercial que según yo tengo entendido, que tiene, dentro de su programa de planeación, la versatilidad de colocar implantes cigomáticos, además de que se pueden ampliar con las alternativas implantológicas, no nada más de la Casa Nobel, sino que pueden expandir su cartera de implantes en su programa y también tener Straumann, Misch, me parece, no me acuerdo otro implante más, son compatibles o son, digamos que amigables con este software, entonces los pueden incluir para hacer la planeación con este tipo de software. Entonces lo que vamos a hacer es, por supuesto, vamos a marcar a qué nivel queremos que emerja nuestra plataforma. Es muy complicado empatar exactamente el proceso alveolar y el Sigmund, sí me van a quedar ligeramente palatinos, pero también dentro de sus ventajas es también esta pequeña o esta pequeña porción o pequeña invasión palatina también nos va a ayudar a que nuestros implantes queden también, a veces no necesariamente en los dientes, los cuales nos dan un poquito más de seguridad. A veces sí van a quedar, pero nos da esta pauta. Entonces, siempre y cuando que quede ligeramente palatino, no tenemos ningún problema y además nos va a dar también anclaje a nivel alveolar, porque este hueso sabemos que también es bastante cortical y nos va a dar mucho mejor anclaje. Entonces, vamos a tocar el punto en donde queremos empezar, donde queremos terminar, y de ahí vamos peloteando para ver la angulación, podemos ir moviendo a todo alrededor de nuestro trazo de nuestro implante para ver en qué estructura estamos. Podemos, por supuesto, sobreposicionar nuestra prótesis para ver a qué nivel estamos emergiendo, qué aditamento queremos colocar. Podemos colocar toda la gama de aditamentos que tiene la Casa Nobel, desde un cover screw, un healing cap o los multi-units, ya sea rectos o angulados, para ver en qué nivel van a emerger y tener bien claro en dónde estamos colocando nuestros implantes cigomáticos. Entonces, es un software que nos va a dar, de nuevo, aunque no sea una cirugía completamente guiada, que sí se puede hacer hasta cierto punto guiado. Yo he tenido la oportunidad de hacer con la Casa Medical, que es una casa fuera de serie para la elaboración de una gran cantidad de soluciones quirúrgicas, tanto de guías como prótesis, etcétera. Hemos planeado y hecho cirugías guiadas con el tema de que, si bien funcionan y nos ayudan de manera muy importante, a veces por el tipo de abordaje que tenemos que hacer y la apertura de nuestros pacientes se torna un poquito complicado. Yo creo que vamos encaminándolos a que esto sea cada vez más predecible en cuanto a sea guiado, pero todavía creo que no es tan certero como implantes más pequeñitos, pero vamos en ello. Entonces, esto es lo que queremos hacer.
ver por qué nivel va a correr nuestro implante, ver en dónde está. Si queremos hacer una guía adelante, pero muchas veces es meramente diagnóstico y planeatorio para ver en dónde estamos, dónde va a quedar, cómo lo vamos a querer, qué longitud vamos a estar buscando, etc. Y para no aburrirlos, esta es la manera de hacer uno, así se ponen los 4. Y bueno, para entrar un poquito más en detalle y en tema, vamos a ver unos casos para describir un poquito más allá cómo se hace este tipo de tratamientos. Aquí tenemos, este fue un caso que desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de terminar porque el paciente dejó de asistir, es un paciente de Estados Unidos, que eso es lo que pasa muchas veces también con este tipo de tratamientos. Es un tratamiento que a veces tenemos pacientes, no necesariamente en cuanto a turismo dental, pero son pacientes que buscan como que una alternativa después de haber pasado por varios procesos odontológicos. Este es el gabinete de fotografías de nuestro querido grupo Dental Bosques, a cargo del doctor García y la doctora Adriana, fotografías excelentes, acercamientos para ver la línea de sonrisa de nuestro paciente. Algo bien importante que en cigomáticos lo más común es que nunca sea un tema, la línea de transición. Si tenemos una atrofia muy severa, pues de manera muy directa sabemos que generalmente esto va a estar escondida sin ningún tema ya. Y este es el estado en el cual se presenta nuestro paciente. Tenemos una prótesis total ya de mucho tiempo atrás, en un estado no muy adecuado, ya muy viejita, con la línea media desviada. En la parte inferior tenemos una tensión, digamos que terminal, con un implantito colocado en la parte posterior ya con periimplantitis, aquí caries dentro de este radicular, dentro de estas restauraciones. Entonces, el paciente ya ha sido multioperado en la parte de arriba, vemos este escenario, y la parte de abajo, una tensión terminal y un implantito ahí con periimplantitis. El reposo de nuestro paciente, vemos que tenemos un labio bastante largo, nuestro análisis facial, el eje pupilar, la línea media, los tercios, etcétera. Todo esto para poder hacer nuestras prótesis inmediatas y seguir adelante con nuestro caso. Y vemos que tomográficamente sí tenemos una atrofia maxilar bastante severa, es un paciente ya multitratado, el cual tendríamos la primera alternativa, o una de las alternativas sería hacer esta reconstrucción maxilar, o por supuesto, y eso es lo que él de manera muy particular ya viene buscando, implantes cigomáticos. Entonces, bajo sedación endovenosa, entramos a nuestro procedimiento quirúrgico. Recordemos una incisión lineal crestal, hacemos nuestra disección, a mí me gusta ir de manera gradual disecando nuestro colgajo vestibular y al final, por supuesto, también nuestro colgajo palatino o nuestra mucosa palatina para poder tener la suficiente visibilidad para poder entrar con nuestros implantes sin ningún problema. Y esta es la visibilidad que vamos a tener en la parte bucal. Entramos, encontramos nuestro agujero nasopalatino y de ahí nos vamos hacia la parte externa de nuestro paciente lateral, dedicamos toda la pared del maxilar y llegamos hasta el arco cigomático. Aquí está la pared posterior de nuestro maxilar y aquí está ya de lleno nuestro cigoma. Damos una pequeña regularizada, disecamos nuestro tejido un poquito más allá para ver perfectamente bien todo y estar bien certeros en nuestra colocación. Hacemos nuestro también la pared lateral, como habíamos visto anteriormente, disecamos nuestra mucosa, que si bien hoy cada vez, digamos que por reducir tiempos, a lo mejor lo hacemos un poquito menos grande esta ventana o hacemos nada más los canales donde queremos entrar. Depende mucho del caso y lo complejo del mismo, pero tratamos de ser pues, lo menos agresivos en este sentido, siempre y cuando se pueda. Muchas veces preferimos hacer una osteotomía más grande para poder tener mejor visibilidad. Entonces aquí disecamos la mucosa y hacemos nuestra colocación de nuestros implantes. Y vemos cómo tenemos, digamos que 3 implantes extrasinusales, que si bien a nivel más apical o a nivel final de nuestro implante, siempre va a entrar algo dentro del seno maxilar y un implante intrasinusal. Entonces tenemos una muy buena confección de nuestro arco con 4 implantes cigomáticos para poder colocar unas prótesis inmediatas. El segmento inferior es un tratamiento de una forma convencional y aquí vemos nuestra prótesis inmediata. Se hacen los recortes adecuados y se atornillan 2 prótesis al cabo de unas horas de trabajo. Nuestro paciente puede salir con unas prótesis provisionales inmediatas atornilladas, las cuales van a dar un confort excelente a nuestros pacientes y una estética mucho mejor de la que nuestro paciente tenía. De nuevo, este pacientito desafortunadamente no lo podemos terminar, es un paciente que se perdió después de la colocación de este tipo de prótesis, pero vean cómo también tenemos la oportunidad de ofrecer a nuestro paciente una prótesis sin acrílico en la porción palatina, lo cual también va a dar una mucho mejor sensación de confort y gusto a nuestro paciente cuando se coloca este tipo de prótesis. Otro casito, la señora Carmen Pinzón, una paciente encantadora de Yucatán, Mérida, que tuve la fortuna de trabajar con el doctor Cristian Álvarez de The White Love. Es una paciente también ya que ha sido tratada muchas veces en diferentes momentos de su vida.
Es una pacientita que ya ha sido diagnosticada por el doctor Cristian de manera muy certera y vemos en qué escenario estamos. Son fotos también cortesía del doctor Cristian tomadas de manera sensacional. Entonces, a mí se me refiere de manera directa para tratar nada más el segmento maxilar, digamos así. También en la parte inferior ella va a recibir, por supuesto, tratamiento, pero de manera primaria o inicial vamos a hacer la parte superior de esta pacientita. Y vemos que tanto radiográfica, que ahorita veremos tomográficamente, tenemos un escenario complicado en la parte superior en el sentido de un canino ya prácticamente con una resolución muy severa o sin esperanza, o con una resolución del casi del 100%, y otros 3 dientes con resoluciones menos severas, pero también con estratégicamente ya no muy utilizables. Una caries radicular a este nivel, ya cierta pérdida, y estratégicamente también son dientes que no tenemos o no nos van a funcionar para poder hacer un tipo de tratamiento de este nivel. Y nuestro canino del otro lado, ya un canino en un estado muy complejo. Y esta es nuestra tomografía. Vean que a pesar de tener algunos dientes, tenemos una atrofia bastante importante a lo largo de todo nuestro proceso alveolar. Una paciente que ya no quiere ser sometida a injertos de ningún tipo de tratamientos, entonces hacemos nuestra planeación para poder colocar este tratamiento con 4 implantes cigomáticos, un quad cigoma, para poder atornillarle una prótesis a nuestro paciente de manera inmediata después de nuestro procedimiento quirúrgico. Aquí un pequeño videito. Porque voy a iniciar un tratamiento de una cirugía maxilofacial con prótesis que me van a poner, y mis expectativas son que yo pueda sentirme segura, que yo pueda comer lo que yo quiera y que pues yo tenga una buena digestión para después para mis hábitos alimenticios. Y vaya, para no aburrirlos, es una paciente que le tenemos un cariño muy especial, una paciente encantadora. Y si bien más que, digo, ella tiene unas expectativas que las deja muy claro en ello, pero también quiero que vean el semblante de ella, también cómo se maneja, cómo transmite a una paciente no muy contenta, que tiene no mucha libertad para platicar, etcétera. Y quiero que la comparemos con la paciente después del procedimiento. Y eso es como que lo que más les quiero transmitir. Entonces, aquí vamos a hacer, el doctor Cristian hace unas dentaduras inmediatas para poder hacer nuestra carga, las cuales son ejecutadas de manera impecable, y después duplicamos estas dentaduras para tener unas guías no restrictivas, para tener o facilitar la posición de nuestras plataformas protésicas. Aquí tenemos nuestra pacientita ya en el momento quirúrgico, nuestra disección anteriormente muy similar a la que hicimos. Vemos que ella ya tenía ciertos defectos en la pared lateral producto de intervenciones previas como elevaciones de seno, entonces hacemos nuestro también la parte mucho más alta que la anterior para elevación del piso del seno convencional, disecamos esta mucosa. O no, les digo que es algo que de manera muy personal, cuando es algo sencillo y veloz, lo hacemos. Si estamos complicándonos mucho y está muy difícil la disección, tampoco vamos a perder tanto tiempo en hacer eso. Al final del día, mientras los implantes queden pegados cuando son intrasinusales a la pared lateral y no nos estorbe esta mucosa o nos contamina el lecho al momento de colocarlos, no tienen ninguna función representativa. Ahora, mientras más respetemos las estructuras anatómicas, por supuesto, mejores postoperatorios. Entonces, hacemos esto y colocamos 4 implantes cigomáticos en nuestra pacientita. 2 extrasinusales y 2 intrasinusales. 2 anteriores y 2 posteriores, como lo veíamos anteriormente. Y vemos que en el arco que esta pacientita tenía, tenemos bastante buena distribución de los mismos. Tenemos 2 implantes extrasinusales y 2 intra. Esto es lo que les comentaba cuando empezaron a hacer este tipo de superficies lisas y ya no roscadas. Si bien las roscas aquí no van a tener una función real, además esto es titanio y se va a pegar aquí, o sea, entonces no tenemos un anclaje tan franco aquí, a menos que estuviéramos mucho más palatinos o tuviéramos un poquito más de proceso alveolar. Pero si bien lo que queremos es estos implantes, al no haber una inserción de nuestro tejido blando de este nivel y no haber hueso, no haber una inserción de tejido blando, entonces esto puede tener recesiones. Entonces preferimos una superficie de este tipo o inclusive pulida para tener mucho menos complicaciones o morbilidad a futuro en nuestros pacientes cuando ya son rehabilitados de manera definitiva. Y aquí estamos muy on fire. Seguía un doctor del Serian, que es un doctor muy talentoso en Estados Unidos, al cual le gusta de manera regular rotar los accesorios de Bichat. Esto para tener como evitar y formar un tejido mucho más grueso en esta porción y evitar recesiones, pero creo yo que si bien no son tan predecibles y muchas veces, aunque se roten hay esas retracciones, prefiero tener esta estructura para sopesar cualquier tipo de complicación futura que podamos tener. La prefiero tener de reserva a utilizarla durante el momento quirúrgico.
Y aquí está ya la prótesis inmediata a cargo del doctor Cristian. Aquí está ya atornillada de manera inmediata después de este procedimiento, bajo su asesoramiento venoso. Un spot quirúrgico, vemos muy estable, los tejidos bastante bien, una paciente muy cómoda, y vemos cómo nuestra paciente después de la cirugía nos comenta cómo se siente. Pues ha cambiado muchísimo mi vida, me siento más segura, pues y además estoy atendida por doctores, sobre todo el doctor Cristian, que la verdad, mis expectativas son cumplidas, todas las dudas han sido aclaradas, pues ha sido muy... Y de nuevo, no los quiero yo aburrir, ni mucho menos. Al final del día lo que les quiero transmitir es eso. Una paciente feliz, a la cual se le ve un semblante completamente distinto, una paciente contenta, una paciente que se desenvuelve de manera distinta, se le siente una energía muy diferente a la anterior. Entonces, si nosotros podemos y tenemos el privilegio de poder hacer ese tipo de situaciones, pues es verdaderamente algo espectacular. Y en esta pacientita, una vez terminada, el doctor Cristian Álvarez durante su momento prefirió hacer una barra para tener una paciente que tuviera mucho más fácil acceso a la higiene, y vean nuestra paciente a todo dar, y es una paciente muy feliz. Para terminar nuestra práctica vamos a ver un par de casos más, de manera completa. Es un caso que tratamos en conjunto, el Grupo Dental Bosques y nosotros en la del Valle. Es una pacientita que tratamos con el doctor Goldberg y Ricardo Mitrani. Es una paciente que viene también en una situación muy complicada, una paciente con una atrofia maxilar ya súper severa, implantes fallidos en muchas situaciones, prótesis también de muchos tipos. Ha pasado, un camino odontológico ya muy tortuoso y muy sufrido. Entonces, vean en qué condiciones estamos. Ella tiene una prótesis total en la porción inferior con un par de implantes ya con periodontitis muy severa, y una prótesis total superior ya en un estado también muy deplorable. Entonces, vemos cómo tenemos 3 implantitos ahí con periodontitis, digamos que de moderada a severa, y la porción superior tenemos nada y una atrofia muy importante. Entonces, aquí tenemos a nuestra pacientita. 3 implantitos con perimplantitis, pero un proceso alveolar medial muchísimo más robusto si lo comparamos con la porción de arriba, en la cual realmente no tenemos prácticamente nada. Entonces, el protocolo protésico convencional, impresiones tanto arriba como abajo para la elaboración de modelos de trabajo y la elaboración de primero placas base para restablecer esta dimensión, el montaje de dientes, etcétera, a cargo de doctor Mitani, doctor Jack Goldberg, doctor Beto Cipriani. Aquí estamos haciendo, están haciendo la recomposición de la dimensión vertical. También tenemos estas coronas inferiores, las cuales nos ayudan bastante a retomar esto, y la elaboración de estas prótesis. Una pacientita ya en prueba, la cual denota ya mucho mejor estética que la anteriormente tenía, y estas son inclusive pruebas de cera. Entonces, una vez terminado esto, se procesan nuestras plaquitas o nuestras dentaduras y se hacen unas prótesis inmediatas para tener a nuestra paciente lista para el momento de nuestra cirugía. Entonces, aquí ya vemos a nuestra paciente ya mucho más feliz, mucho más estable, en todos sentidos, tanto arriba como abajo. Y esta es la elaboración de nuestras prótesis, tanto superior como inferior. Entonces, se hacen las pruebas pertinentes. Una paciente que ya de las fotos iniciales vemos un cambio, como mencionamos anteriormente, muy radical en ella. Una paciente que se le viera ya mucho más alegre. Y hacemos lo mismo, duplicamos estas prótesis para poder tener acceso a una guía no restrictiva y poder hacerlo de manera mucho más tranquila. Entonces, aquí tenemos esta atrofia maxilar tan severa y tan importante. Entonces, por supuesto, nuestra opción, sin lugar a dudas, y lo que ella estaba buscando, es la colocación de 4 implantes cigomáticos sin ningún problema. Entonces, todo bajo sedación endovenosa. Vean nuestros maxilares, como ya saben, multi-injertados, diferentes ventanas de elevaciones del piso del seno fallidas, etcétera. Entonces, hacemos nuestras osteotomías, colocamos o hacemos nuestros pesados iniciales, como anteriormente mencionábamos, vemos y verificamos a qué nivel estamos emergiendo con nuestras guías duplicadas para ver a qué nivel estamos colocando estos implantes, y colocamos nuestros 4 implantes en estas porciones, distribuyendo de la mejor manera, protésicamente guiados en la medida que se pueda para tener una muy buena distribución de fuerzas. Torqueamos estos y aquí tenemos nuestros 4 implantes colocados en el maxilar. Y verificamos con nuestra guía a qué nivel estamos. Esto para hacer el pick-up y hacer una carga inmediata, primero en la porción superior, por supuesto. Aquí están haciendo ya está este proceso de manera impecable. El doctor Mitrani, el doctor
siempre el doctor Goldberg, hacemos esto, se bloquea, se atrapan, se hace el pick-up y tenemos ya nuestra prótesis superior lista para ser atornillada a nuestra paciente. Siempre mucho más cortita de lo que la prótesis infinitiva puede ser. Esto para reducir las cargas y no sobrecargar nuestros implantes y tener un postoperatorio mucho más predecible. La parte inferior, lo muy similar, aquí están las perimplantitis que estábamos narrando anteriormente, quitamos esos implantes y colocamos una prótesis Round-4 con Active en todas las porciones en esta parte de aquí. Colocamos estos implantes y hacemos el mismo protocolo que en la parte superior. Una carga cortita, sin forzar estos implantes. Recuerden que estamos entre mentonianos, no queremos hacer un cantilever muy importante. Uno, porque el acrílico no nos va a aguantar, y dos, porque no queremos sobrecargar estos implantes. Una vez hechas tanto la carga superior como la parte inferior, se procede a la parte de la rehabilitación final. Aquí vemos ya nuestros tejidos una vez cicatrizados nuestros mandíbula y nuestro maxilar, y las prótesis finales terminadas a cargo de fusión de manera impecable. Aquí están tanto la prótesis superior como la prótesis inferior en función. Vean el gran grosor que tenemos tanto arriba como abajo, producto de la gran pérdida o a las atrofias tan importantes que tenía nuestra paciente. Y por supuesto una paciente muy feliz. Y por último, vamos a ver un pequeño video de una cirugía que habíamos visto en la cuenta anterior. Y les voy a dejar un caso último para que ustedes lo vean. No sé si se escucha la música, espero que sí, ahí están escuchando Queen, por eso no quiero interrumpir mucho ni intimarme en la música, pero está haciendo el protocolo pesado como platicamos anteriormente. Esta es la ventana lateral, presa de bola, y posterior a ello vamos a entrar con nuestras presas iniciales para marcar nuestros implantes y demás. Vamos a ir haciendo su uña, vean cómo lo hacemos, a veces la pesa angulada y a veces con el contraángulo para entrar en esas posiciones. Estamos colocando los implantes ya. Empezar a condicionar los cortes de antes y este cirugía que se con el doctor Maximilio terminará este cuero. Están ya terminando las monturas, dejando el paralelismo que anteriormente les había comentado. Aquí a ver si hace remoción un poquito de la cardiolás para que puedan entrar bien de la manera adecuada en el segundo multilínea. Pues se quedan todos. Estamos, como anteriormente, rozando los ejercicios de chat, simplemente una moda de hacerlo de manera continua. Ya los doctores le gusta ingresar un poco el proceso alveolar. Con esto aprende a evitar que tengamos todas las acciones, lo cual me parece muy viable. Y es una manera regular, pero está bien. Futuramos. Hacer recorte otra vez. Y la oportunidad de hacer relleno en nuestras porciones y se hace la congelación. Y la carne de la misma carga del doctor Mirabel. Y por último, nada más quiero darles una pequeña introducción a este caso que el doctor García el día de mañana va a tomar con mucha más calma. Les presento a Francisco Martínez, un paciente queridísimo por nosotros, es un paciente relativamente joven, el cual desafortunadamente, producto de mucho más caries que otra cosa, pero también enfermedad periodontal, por supuesto, ha perdido de manera muy importante
su dentición. Vean cómo nuestro paciente, a pesar de sonreír, a pesar de levantar el labio, prácticamente no enseña absolutamente nada de diente. Caries muy, muy severas, en todos sentidos, y estamos en esta posición que estamos viendo aquí. Por supuesto, sí, inflamación gingival periodontal, enfermedad periodontal franca, pero sobre todo caries importantísimas, pérdida completa de la emanación vertical, etc. Entonces, es un pacientito que tenemos una porción maxilar en estas condiciones y una porción mandibular en estas también. Algo muy similar tanto arriba como abajo, lo cual, si bien, por supuesto, repetimos, sí tenemos enfermedad periodontal, pero lo que más predomina son lesiones cariosas muy importantes. Y esto nos hace que, tanto por esconder la línea de transición y el material restaurativo, tanto arriba como abajo, nos inclinemos por hacer una prótesis combinada. Entonces, hacen el análisis facial, la línea media, los tercios faciales, todo esto, el doctor García y la doctora Adriana, vemos la línea media, vemos el plano cruzal, la línea incidental, etcétera, y veamos cómo radiográficamente tenemos estas condiciones. La parte superior prácticamente completamente todo perdido, y la parte inferior, si bien algunos dientes todavía en condiciones de quizás ser mantenidos, pero estratégicamente no nos podemos fiar o utilizar para hacer una prótesis como la que queremos hacer. Y tomográficamente este es nuestro escenario. Vean cómo tenemos atrofias posteriores súper severas, con un segmento anterior mucho más o mucho menos dañado, el cual probablemente y estamos pensando en utilizar esta parte anterior. Y la parte inferior, algo también con problemas importantes. Entonces, vamos a hablar un poquito más de la parte superior. Ya el doctor García mañana les comentará un poco más allá. En él se planteó hacer una colocación de 2 implantes convencionales en la premaxila y 2 implantes cigomáticos en la parte posterior, para evitar hacer reconstrucciones, etcétera. Y vemos cómo este es nuestro escenario una vez hecho la remoción de nuestros dientes. Hacemos nuestra regularización y vemos que tenemos 2 atrofias posteriores severas. Aquí está el seno maxilar de manera inmediata y en la parte anterior una mejor presión alveolar sin ser, por supuesto, lo más ideal posible. Entonces decidimos colocar un par de implantes convencionales en el segmento anterior y en la parte posterior, para no hacer injertos que el paciente no quería pasar por los mismos, colocamos 2 implantes cigomáticos. La parte inferior la resolvimos con un All-on Fold convencional y de ahí se hace, por supuesto, el pick-up tanto superior como el inferior. El paciente se lleva estas sobredentaduras atornilladas durante unos meses para posteriormente, y de nuevo quiero que el doctor García mañana vaya pasando por esto, hace un par de prototipos de PMMA brutales, los cuales son maravillosamente bien logrados para que el paciente vaya viendo cómo va a hacer su rehabilitación, va vibrando y va manipulando todo esto para poder ir diagnosticando y teniendo todo el esquema cruzal de este pacientito, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Pero la verdad que esto meramente quiero que sea un tema introductorio para que ustedes mañana se formen y vean, por favor, la espectacular ejecución del doctor García para llevar este caso. Así estaba entonces el pacientito, así estaba en el avance, y mañana, por favor, no pierdan la oportunidad de ver el magnífico trabajo de nuevo de mi socio, el doctor García. Y eso sería todo por hoy, chicos. No sé si... Así que muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes.